¿por qué Dios permitió que los niños murieran en el diluvio? Y hay otra pregunta igual de difícil. Si Dios sabía que después de Noé volverían a nacer personas pecadoras, volvería la maldad y volvería la corrupción, entonces ¿para qué destruir el mundo con un diluvio? Son preguntas incómodas, preguntas que muchos prefieren evitar, pero también son preguntas que merecen una respuesta. Porque quizá el problema no está en el relato del diluvio, quizá el problema es que no hemos entendido qué es lo que Dios realmente quería enseñarnos a través de él. Soy Ricardo Pérez y esto es Café sin Azúcar, Doctrina Pura. Aquí no seguimos tradiciones, emociones ni filosofías, examinamos todo a la luz de la Escritura. Si Dios sabía que después del diluvio volverían a nacer personas pecadoras, entonces ¿para qué salvar a Noé? ¿Sabes? Esa es una pregunta difícil, pero también es una pregunta muy importante, bastante importante, porque muchas veces pensamos, ¿sí? Muchas veces así creemos o pensamos que el propósito del diluvio era acabar para siempre con el pecado, pero la Biblia nunca dice eso. Dios sabía perfectamente que después del diluvio el pecado seguiría existiendo. De hecho, no pasa mucho tiempo antes de que vuelva a manifestarse. Hay gente que dice, bueno, es que el diluvio vino o Dios lo mandó para terminar con el pecado. No, eso no fue así. La Biblia no nos da señal de esto. Y hay que hablar cuando la Biblia habla y callar cuando la Biblia calla. Pero fíjate, quédate, ya estás aquí, pon mucha atención a lo que sigue. Ahora, ¿por qué? Porque el problema nunca fue solamente una generación corrupta. El problema está en el corazón, sí, en el corazón humano. Por eso el diluvio no fue la solución definitiva. Más bien fue un acto de juicio, sí, un acto de juicio contra una humanidad que había llenado la tierra de violencia y corrupción. Ahora bien, la pregunta sobre los niños, esta es la pregunta más difícil, o es una de las preguntas más difíciles que podemos hacer, sobre el relato de Noé. Y aquí debemos ser honestos, la Biblia no responde cada detalle que nuestra mente quisiera conocer. Lo que sí nos enseña es que Dios es justo y que Dios es santo, que nunca actúa con maldad. Muchas veces queremos, de alguna manera u otra, juzgar las acciones de Dios. ¿Y cómo las juzgamos? ¿Desde dónde? Sí, las juzgamos desde nuestra perspectiva limitada. Pero nosotros vemos una pequeña parte de la historia. Dios ve el principio, el final y todo lo que hay en medio. Y aquí está el punto que muchas veces se pierde. La historia del diluvio no trata de un Dios caprichoso destruyendo. Hay gente que así tiene a Dios en ese concepto. Es que el Dios en el Dios que tú crees es un Dios caprichoso que destruye todo lo que Él quiere porque Él es el que los hizo. ¿Sí? Ok, pero no es así. No es un Dios caprichoso destruyendo personas. La historia del diluvio trata de un Dios santo tomando muy en serio el pecado. Porque si Dios nunca juzgara el mal, fíjate bien, si Dios nunca juzgara el mal, entonces tampoco sería justo, ¿sí? No sería justo, pero tampoco termina ahí en medio del juicio, ¿sí? Porque ahí en medio del juicio aparece un arca y esa arca apunta a algo mucho más grande, apunta a Cristo, porque el mensaje central del diluvio no es que Noé fuera un héroe. Por ahí he visto películas que han sacado donde ponen a Noé como el héroe. No. Noé no fue un héroe. Noé solamente fue un instrumento que Dios usó que apuntaba a Cristo. Ahora, fíjate bien. No es que Noé fue un héroe. El mensaje central es que Dios provee un medio de salvación para pecadores
que no pueden salvarse a sí mismos. Y eso sigue siendo la necesidad más grande del ser humano hasta el día de hoy. Una vez más, mi nombre es Ricardo Pérez y esto es Café sin Azúcar, doctrina pura, sin endulzamiento. Y recuerda, la verdad no es una filosofía, no es una religión y no es una opinión. La verdad tiene nombre, el cual es Jesucristo. Nos vemos pronto.